La pandemia que da vuelta al mundo y que nos tiene de cabeza durante los últimos 12 meses, 11, 10 meses, que ha recorrido todos los continentes sin distinción prácticamente, hoy tuvo un día de esos iluminados, de esos días esperanzadores con el anuncio de Pfizer. Pero también sabemos que viene pronto probablemente un anuncio de otros laboratorios con vacunas, con la llegada de vacunas, con el anuncio de pruebas exitosas, en fin, estamos en esos momentos. Pero no está todo ganado, no está todo solucionado, la vacuna no es mañana, la vacuna no es para todos, la vacuna... Hay que seguir comportándose de una determinada manera, hay que aprender a vivir y seguir viviendo de la manera que hemos logrado vivir hasta ahora. Y hay países y hay sociedades que lo han hecho mejor que otras, que han tenido más éxito y de que ellas hay que aprender, qué duda cabe. Y una de esas sociedades es la neozelandesa, de la cual se ha escrito mucho, hemos podido leer su experiencia y para ello vamos a conversar con Luis Villa, que es un epidemiólogo español, investigador de salud pública en el hospital de Millmore de Auckland, quien ha cumplido un rol clave en el control de la COVID justamente en Nueva Zelanda. Está con nosotros Luis desde Auckland, ¿no es así? Luis, muy buenos días para ti, gracias por recibirnos. Hola, sí, buenas tardes ya para mí y creo que son noches para vosotros. Nada, gracias por invitarme. Bueno, no sé si tú, que has tenido tanta experiencia en el manejo de la COVID allá, también significa para ti, que lo lees desde la mirada más especialista, lo que ocurrió con el anuncio de Pfizer como un día de mucha esperanza en lo que viene. ¿Lo lees igual? Bueno, los profesionales somos un poco más cautos, sí, digamos con moderado optimismo, por decirlo así. Sí, hay que considerar una serie de cosas. La primera es que, bueno, es el anuncio de la empresa. Lógicamente, ellos pues siempre lo anuncian con mucho optimismo. Todavía no hemos leído nada de lo que se ha publicado, no sabemos muy bien exactamente en qué se basan para decir que es efectiva al 90%, ¿no? Pero bueno, en el caso que así lo sea, como tú decías en la presentación, la vacuna pues va a ser una ayuda, pero no va a ser la solución definitiva por una serie de razones. Por supuesto. Entonces tenemos que seguir empeñados en, mientras no se solucione esto, que no sabemos si va a ser en definitiva o si va a haber una solución, empeñados en aprender formas de vida, aprender formas de control social, entre otras cosas. Y entiendo que tú en Nueva Zelanda has participado en esto que ha sido exitoso, muy exitoso. ¿Nos puedes contar cuáles son la esencia de lo que ha ocurrido, cómo lo han manejado y cómo lo ves hacia adelante? Sí, correcto. Sí, yo tengo un grupo de investigación que trabajamos en salud pública, como dices, y bueno, estuvimos muy involucrados en hacer el modelaje de la epidemia y en proponer medidas de intervención, bueno, basadas en la evidencia que teníamos entonces, que no era mucha. Ahora sí ya es bastante. Ahora sabemos mucho más de lo que sabíamos en marzo cuando empezó la epidemia. Y lo fundamental en Nueva Zelanda, el éxito ha sido pues una combinación de un liderazgo muy claro y muy serio desde el principio, un liderazgo político, y el liderazgo político puesto al servicio de la ciencia. La primera ministra fue muy clara desde el principio que sus decisiones iban a ser basadas en la ciencia y en las recomendaciones de los profesionales de la salud. Y esto junto con una involucración de la población, que yo creo que en muchos países se está fallando un poco en esto. Se pone a la población, digamos, como algo negativo, como un factor que está influyendo negativamente en el control de la epidemia, cuando necesitamos una colaboración de la población para que el control de la epidemia sea efectivo. ¿Y eso pasa por dónde? Poner a la población en colaboración. ¿Pasa por la educación, por convencer, por involucrar? ¿Dónde crees tú que radica ese manejo que nos hablas tú en el éxito que ha mostrado hasta ahora en Nueva Zelanda? Yo la palabra creo que es convencer, tú lo has dicho, porque educar es importante, pero también es importante cómo se presenta esta información, cómo se educa a la población. Y que la población comprenda o que todos comprendamos que somos parte de la solución y que sin nosotros no va a haber solución, por mucho que las autoridades sanitarias y las autoridades políticas implementen medidas adecuadas. Esto es muy importante de transmitirlo y de comprender y de hacer partícipe a la población de estas medidas de control. Bueno, lo que tú dices, hablas desde la ciencia, tiene una mirada que es absolutamente política, porque podemos tener un montón de
certezas científicas, pero si no tenemos buenas políticas en los países, no tenemos diálogo, no tenemos diálogo social, no tenemos confianza en nuestras autoridades, muy difícil de que estas autoridades nos convenzan por razón que tengan, porque no les vamos a creer. Correcto, es importante que se transmita el mensaje de forma adecuada, y si vemos los países que han tenido mejor respuesta, este ha sido uno de los factores claves, el liderazgo político, un liderazgo político que ha sabido transmitir el mensaje de forma calma, con calma, con un respaldo científico en el mensaje que se ha transmitido y con unas medidas adecuadas a la gravedad del problema. Y unas medidas adecuadas también que cuando han tenido que ser muy duras, como el confinamiento de toda la población, se han explicado de forma adecuada. Es decir, se ha explicado bien que si esto no sucedía, las consecuencias a medio y largo plazo iban a ser mucho mayores. Entonces, se ha sabido pedir un sacrificio durante un cierto tiempo para basar los resultados de ese sacrificio en una recuperación económica y una recuperación social a medio plazo mucho más rápida. Y eso ha sucedido en países como Nueva Zelanda, donde el impacto económico ha sido grande durante un tiempo muy corto, pero ahora a medio y largo plazo la economía se está recuperando mucho más rápido que en otros países. Chile se jugó por un camino, como muchos países y muchos mandatarios lo intentaron, buscar una opción de las posibles, de las tantas posibles, y fue la de las cuarentenas dinámicas, es decir, entrar y salir en algunas otras, y hay otros países cercanos a nosotros que han hecho esos blackouts completos. Si es que volviera, en Chile estamos en un periodo un poquitito benevolente del virus con nosotros por las temperaturas, en fin, pero nada hace presagiar que estamos salvados. Una de esas vuelve nuevo con furia. ¿Qué camino crees tú que es el más apropiado? No sé si conoces el caso de Chile o de Perú y Argentina, que tomaron el camino distinto. ¿Volver a intentar con estas cuarentenas dinámicas o cerrar completamente en el primer momento? Sí, no conozco en profundidad, pero sí que conozco un poco las respuestas en los países latinoamericanos, y la verdad es que es muy difícil, no hay una solución perfecta, la solución tiene que adaptarse a la realidad del país, y los países son distintos. En Nueva Zelanda tenemos que decir que bueno, hemos tenido muy buen resultado, pero también es un país donde, digamos, por el aislamiento geográfico que tenemos, ha sido más o menos fácil, por ejemplo, el control de fronteras, el controlar por ser isla. No solo las personas, son dos islas, no solo las personas, sino el transporte de todas las necesidades que se hicieron dentro y fuera de la isla. Otros países han tenido, como has comentado tú, un confinamiento un poco más abierto, por decirlo, o más dinámico, por usar tu término. Y creo que los resultados no han sido malos. Y en el caso vuestro de Chile, creo que los resultados no han sido malos. Siempre está el debate de se podía haber hecho mejor, sí, pero es una situación muy difícil porque tenemos que poner en la balanza las intervenciones de salud pública, pero también el impacto que tiene en la economía. Y claro, mucha gente dice, y con razón, o están discutiendo que bueno, de poco sirve que paremos la epidemia si las economías de los países se van a ver realmente afectadas y va a aumentar la pobreza, va a aumentar la inequidad en la población. Entonces, es una situación muy difícil, pero lo que creo que es muy importante que tú has repetido y yo quisiera remarcar aquí es que esto no es una situación temporal. El COVID-19 estará aquí para siempre con nosotros, y con vacuna o sin vacuna, pues podemos pensar en una situación similar a la de la gripe, donde cada año va a haber pues un brote de COVID, y donde si la vacuna es efectiva conseguiremos controlar esos brotes, pero va a haber todavía personas que se van a ver infectadas y personas que terminarán en el hospital y que desgraciadamente fallecerán también. Había un epidemiólogo americano que lo puso en términos de, bueno, esto se normalizará cuando las sociedades acepten un número de muertes determinado, como ocurre en la gripe o como ocurre en otras enfermedades infecciosas, que las tenemos ahí continuamente y donde cada año se enferman y mueren personas. Por último, Luis Villa, y agradeciendo tu tiempo desde Auckland, Nueva Zelanda, hay algunos científicos que dicen, o la literatura indica, que lo que nos viene adelante a lo mejor es una década
de otros ataques virológicos o virales, no sé exactamente cómo se dice. Hoy es la COVID, podría haber una vacuna, pero el día de mañana pueden aparecer otras. ¿Tú estás de acuerdo con eso, que es el riesgo que viene de aquí en adelante y cómo nos tendremos que preparar para esa nueva realidad? Sí, absolutamente. Creo que es algo que nadie, que no, vamos, los que estamos o los que trabajamos en epidemiología o salud pública o salud internacional, lo venimos diciendo desde hace muchos años. Hay una serie de factores y los podemos nombrar rápidamente. Uno es el aumento de población mundial, otro es el cambio climático y las consecuencias del cambio climático. No solo el aumento de temperatura, sino lo que significa que hay estos dos factores juntos de aumento de la población y de cambio climático hace que estemos llegando a zonas donde antes el hombre no interactuaba con plantas, claro, con animales, que son los que transmiten o son los que originan este tipo de infecciones. Y si el COVID es un buen ejemplo, el ébola y el Marburg es otro buen ejemplo, pero algo muy sencillo como por ejemplo el Zika, si nos acordamos, el virus Zika de hace unos años, o el dengue que conocéis bien y que está presente. El dengue, la zona geográfica de dengue se está extendiendo porque las temperaturas están cambiando y el mosquito que transmite el dengue pues se está adaptando a países y a zonas donde antes no existía. O sea que si seguimos en este camino, si seguimos con un cambio climático negativo para el planeta, esto va a ser cada vez más frecuente y esperemos que no sea cada vez más serio, que no tengamos situaciones tan graves o peores como esta, pero probablemente vayamos por ese camino. Sabemos que este jueves 12 estarás en la Expo Capital Humano de Trabajando.com y aprovechamos entonces esa instancia para llamarte hoy y poder conversar contigo. Luis Villa, te agradecemos mucho este contacto desde Auckland, Nueva Zelanda. Nos cuentas la experiencia que te ha tocado vivir tan desde cerca en el hospital de Middlemore, Auckland. Muchas gracias, Luis, por este contacto y por tu experiencia. Muchas gracias a vosotros y mucha suerte. Que estés muy bien. Buenas noches. Buenas tardes para Igual. ti.